¿Sabías que el amor por el mundo puede alejarte de Dios más de lo que imaginas? La Biblia advierte con claridad: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 1 Juan 2:15. Estas palabras no son solo una advertencia, sino una guía para discernir entre lo eterno y lo pasajero, entre lo que glorifica a Dios y lo que nos aparta de su propósito. Hoy exploraremos por qué este llamado de Dios es crucial y cómo aplicar esta verdad a nuestra vida diaria para vivir con un corazón completamente entregado a Él. Si anhelas descubrir cómo priorizar lo eterno sobre lo temporal y experimentar una conexión más profunda con tu Creador, quédate con nosotros. Dios tiene un mensaje que transformará la forma en que ves el mundo. ¿Estás listo para recibirlo? El llamado de Dios a no amar al mundo no es un mandato arbitrario, sino una advertencia cargada de amor y cuidado. En un mundo lleno de tentaciones y distracciones, es fácil dejarse llevar por lo que parece atractivo a simple vista. Sin embargo, las Escrituras nos recuerdan que lo que el mundo ofrece es pasajero, mientras que los propósitos de Dios son eternos. En 1 Juan 2:16 se nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Estas palabras nos invitan a reflexionar sobre dónde estamos invirtiendo nuestro corazón y nuestras prioridades. El problema no está en disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado, sino en permitir que estas cosas ocupen un lugar que solo le pertenece a Él. A lo largo de la Biblia vemos cómo el amor por lo terrenal puede desviar incluso a los más devotos. Uno de los ejemplos más claros es el del joven rico que se acercó a Jesús en busca de la vida eterna. En Marcos 10:21-22, Jesús le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Pero el joven, aferrado a sus posesiones, se fue triste porque no pudo desprenderse de lo material para seguir a Jesús. Este encuentro no solo revela cómo el amor por el mundo puede ser un obstáculo, sino que también nos desafía a examinar nuestras propias vidas para identificar qué cosas están ocupando el lugar de Dios. El amor por el mundo puede manifestarse de muchas maneras: ambición desmedida, búsqueda de reconocimiento, obsesión por el placer o incluso un deseo constante de acumular. Pero todas estas cosas tienen algo en común: nos distraen de lo que verdaderamente importa. En Mateo 6:19-21, Jesús nos exhorta: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín destruyen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este pasaje no solo nos llama a priorizar lo eterno, sino que también nos advierte que aquello que valoramos define quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo el amor por lo terrenal ha llevado a muchos a desviarse del camino de Dios. La historia de Lot y su esposa es un ejemplo contundente. Cuando Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra por su maldad, envió ángeles para rescatar a Lot y su familia, instruyéndolos claramente a no mirar atrás mientras escapaban. Sin embargo, el corazón de la esposa de Lot estaba tan apegado a la ciudad y sus placeres que desobedeció y miró hacia atrás, convirtiéndose en una estatua de sal. Génesis 19:26. Este acto no fue simplemente un error físico, sino una revelación de un corazón dividido, más atraído por el mundo que por la obediencia a Dios. El llamado a no amar al mundo no es una restricción, sino una invitación a vivir en libertad. Cuando liberamos nuestro corazón de los deseos terrenales, abrimos espacio para que Dios llene nuestra vida con su propósito y su paz. En Colosenses 3:2 se nos exhorta: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este enfoque no solo nos da perspectiva,
sino que también nos capacita para resistir las tentaciones que intentan alejarnos de lo eterno. La tentación de amar al mundo no es algo nuevo ni exclusivo de nuestra generación. Incluso el pueblo de Israel, que fue testigo directo de los milagros de Dios, luchó constantemente con este problema. En Éxodo 32, mientras Moisés estaba en el monte recibiendo los mandamientos, los israelitas, impacientes y desconfiados, hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Este acto no solo fue una traición a Dios, sino también una muestra de cómo el corazón humano, cuando no está centrado en Él, busca reemplazos que nunca podrán satisfacer. En nuestra vida diaria, el amor por el mundo puede ser sutil. Puede manifestarse en la manera en que buscamos validación a través de las redes sociales, en la obsesión por acumular logros o en la constante necesidad de aprobación de los demás. Sin embargo, estas cosas, aunque parezcan inofensivas, pueden convertirse en ídolos si no tenemos cuidado. En Jeremías 2:13 Dios dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Este versículo nos recuerda que nada en el mundo puede llenar el vacío que solo Dios puede llenar. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, nos da un ejemplo práctico de lo que significa vivir con un corazón desprendido del mundo. En Filipenses 3:7-8 escribe: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Estas palabras reflejan una vida completamente entregada a Dios, donde lo eterno tiene prioridad sobre lo temporal. Pablo entendió que el verdadero valor no se encuentra en lo que el mundo puede ofrecer, sino en una relación íntima con Cristo. Cuando entregamos nuestro corazón completamente a Dios, comenzamos a ver el mundo desde su perspectiva. Las cosas que antes considerábamos esenciales pierden su brillo, y lo que realmente importa cobra sentido. En Romanos 12:12 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta transformación no es solo un cambio de conducta, sino una renovación total de nuestra mente y espíritu, que nos capacita para vivir conforme a los valores del reino de Dios. El amor por el mundo es una trampa que promete satisfacción, pero solo deja vacío. En cambio, el amor de Dios es eterno, lleno de propósito y verdaderamente satisfactorio. Al aprender a soltar lo que el mundo ofrece y aferrarnos a las promesas de Dios, encontramos una libertad que supera cualquier cosa que podamos imaginar. No amar al mundo no es una pérdida, sino una ganancia eterna que nos acerca al corazón del Padre y nos capacita para vivir una vida que glorifique su nombre. El llamado de Dios a no amar al mundo no es un rechazo al disfrute de su creación, sino una advertencia amorosa sobre el peligro de centrar nuestra vida en lo pasajero en lugar de en lo eterno. Este llamado nos desafía a examinar nuestras prioridades, nuestras motivaciones y los afectos de nuestro corazón. En un mundo diseñado para distraer y desviar nuestra atención de lo que realmente importa, Dios nos invita a vivir con una perspectiva celestial, sabiendo que todo lo que el mundo ofrece es temporal y no puede compararse con las riquezas de su gracia. La Escritura nos recuerda que lo que el mundo ofrece es engañoso. En Santiago 4:4 leemos: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Estas palabras son contundentes porque revelan que no es posible dividir nuestro corazón entre Dios y el mundo. La amistad con el mundo implica adoptar sus valores, prioridades y placeres, mientras que el amor por Dios requiere una vida consagrada a lo eterno. Este dilema no es nuevo. A lo largo de la historia bíblica, encontramos ejemplos de personas que enfrentaron esta misma lucha. Uno de los relatos más significativos es el de Demas,
mencionado por Pablo en sus cartas. En 2 Timoteo 4:10, Pablo lamenta: Demas me ha desamparado, amando este mundo. Demas, quien en algún momento trabajó junto a Pablo en el ministerio, permitió que el atractivo del mundo lo apartara de su llamado. Esta mención breve pero poderosa nos muestra cómo el amor por las cosas temporales puede desviar incluso a quienes han experimentado el poder y la verdad del Evangelio. Su historia nos recuerda que el amor por el mundo no solo nos aleja de Dios, sino también de nuestro propósito. El peligro de amar al mundo radica en que nos ata a cosas que no pueden satisfacer las necesidades más profundas de nuestro corazón. Jesús habló de esto en la parábola del sembrador, explicando que las semillas que caen entre espinos representan a aquellos que oyen la palabra, pero los afanes de la vida y el engaño de las riquezas ahogan la verdad, impidiendo que dé fruto. Mateo 13:22. Este pasaje no solo señala los efectos del amor por el mundo, sino que también nos llama a cultivar un corazón libre de distracciones, donde la verdad de Dios pueda crecer y transformar nuestras vidas. En nuestra vida cotidiana, las tentaciones del mundo son constantes. La cultura moderna nos bombardea con mensajes que exaltan el materialismo, la búsqueda del placer y la necesidad de validación. Las redes sociales, por ejemplo, se han convertido en un terreno fértil para la comparación y el descontento, creando una ilusión de felicidad basada en lo que poseemos o cómo somos percibidos. Sin embargo, Jesús nos advierte en Lucas 12:15: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Estas palabras nos invitan a reflexionar sobre dónde estamos buscando nuestra identidad y nuestro valor. La historia del pueblo de Israel en el desierto también ilustra cómo el amor por el mundo puede desviar nuestro enfoque. Aunque Dios los había liberado de la esclavitud en Egipto y les había prometido una tierra de abundancia, el pueblo constantemente añoraba los placeres temporales que habían dejado atrás. En Números 11:4-6 se quejan diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca. Este anhelo por lo temporal los llevó a despreciar la provisión de Dios, demostrando cómo el amor por lo mundano puede cegarnos a las bendiciones eternas. El llamado de Dios a no amar al mundo no es una carga, sino una invitación a experimentar una vida más plena y satisfactoria. En 1 Pedro 2:11 se nos exhorta: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Este versículo no solo describe nuestra identidad como ciudadanos del cielo, sino que también nos recuerda que el mundo no es nuestro hogar. Como peregrinos, estamos llamados a vivir con una perspectiva que trasciende lo terrenal, invirtiendo en lo eterno en lugar de en lo pasajero. El apóstol Pablo es un ejemplo de alguien que entendió profundamente esta verdad. En Filipenses 3:13-14 escribe: Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estas palabras reflejan un corazón completamente entregado a Dios, enfocado en lo eterno y dispuesto a dejar atrás cualquier cosa que pueda obstaculizar su caminar. Pablo reconocía que el amor por el mundo es incompatible con una vida dedicada a Cristo, y su ejemplo nos desafía a evaluar nuestras propias prioridades. La libertad del amor al mundo comienza con una decisión intencional de rendir nuestro corazón a Dios. En Romanos 12:1-2, Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente.
Este llamado no es solo un cambio de comportamiento, sino una transformación profunda que comienza en nuestro interior y se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida. Cuando permitimos que Dios renueve nuestra mente, comenzamos a ver el mundo desde su perspectiva, reconociendo la diferencia entre lo que tiene valor eterno y lo que es pasajero. En este proceso, el Espíritu Santo juega un papel esencial. Él no solo nos guía hacia la verdad, sino que también nos da el poder para resistir las tentaciones del mundo. En Gálatas 5:16 se nos promete: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este caminar diario con el Espíritu no solo nos protege, sino que también nos capacita para vivir una vida que glorifique a Dios y refleje su amor. Al depender del Espíritu, encontramos la fuerza para soltar lo que el mundo ofrece y aferrarnos a las promesas de Dios. No amar al mundo no significa rechazar todo lo terrenal, sino poner cada cosa en su lugar. Cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia, como se nos enseña en Mateo 6:33, todo lo demás se alinea según su propósito. Esta búsqueda nos libera de la ansiedad, la insatisfacción y la esclavitud de las cosas materiales, dándonos la paz que solo Dios puede ofrecer. Al final, no se trata de lo que renunciamos, sino de lo que ganamos al vivir una vida completamente rendida a Él. El mandato de no amar al mundo no es un rechazo absoluto de las cosas materiales ni un llamado a una vida de privaciones innecesarias. Más bien, es una invitación a poner a Dios en el lugar central de nuestro corazón y nuestras decisiones. Lo que realmente está en juego no es lo que poseemos, sino lo que posee nuestro corazón. Jesús lo dejó claro en Mateo 6:24 cuando dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este versículo nos recuerda que nuestros afectos y lealtades no pueden estar divididos. Intentar amar al mundo y a Dios simultáneamente solo nos llevará a una vida de conflicto espiritual y estancamiento. El amor al mundo nos distrae de lo eterno y nos lleva a perseguir lo que nunca puede satisfacer. En Eclesiastés 1:14, Salomón, quien tuvo acceso a más riqueza, conocimiento y placer que cualquier otro, concluyó: miré todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo en que me había empeñado, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. A pesar de haberlo tenido todo, Salomón entendió que nada en este mundo puede llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Este reconocimiento no solo es una advertencia, sino también un recordatorio de que el verdadero propósito y satisfacción solo se encuentran en una relación con el Creador. La tentación de amar al mundo no es nueva. Desde el principio, el enemigo ha usado lo atractivo de lo terrenal para intentar alejarnos de Dios. En Génesis 3:6, vemos cómo la serpiente engañó a Eva al destacar que el fruto prohibido era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Este relato no solo nos muestra cómo el enemigo manipula nuestros deseos, sino también cómo el amor por lo que el mundo ofrece puede llevarnos a desobedecer a Dios. La caída de Adán y Eva nos recuerda que las promesas del mundo son vacías y que buscar satisfacción fuera de Dios siempre termina en separación y sufrimiento. Jesús, por otro lado, nos mostró cómo resistir estas tentaciones. En el desierto enfrentó 3 tentaciones que simbolizan las principales formas en las que el mundo intenta capturar nuestro corazón: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En Mateo 4, el enemigo le ofreció transformar piedras en pan, arrojarse desde el templo para demostrar su poder y postrarse para recibir todos los reinos del mundo. Pero en cada tentación, Jesús respondió con la palabra de Dios, mostrando que el verdadero poder y la verdadera satisfacción se encuentran en la obediencia al Padre. Su ejemplo no solo nos inspira, sino que también nos equipa para enfrentar nuestras propias tentaciones con confianza y fe. El llamado de Dios a no amar al mundo
no es una carga, sino una invitación a experimentar una libertad que solo Él puede ofrecer. Cuando soltamos lo que el mundo ofrece y abrazamos lo que Dios nos da, encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4:7 Pablo escribe: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de nuestras circunstancias ni de lo que poseemos, sino de nuestra confianza en que Dios es suficiente. El apóstol Juan, en su primera carta, ofrece una perspectiva clara sobre por qué no debemos amar al mundo. En 1 Juan 2:16-17 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este pasaje no solo nos advierte sobre la temporalidad del mundo, sino que también nos invita a invertir en lo eterno. Al hacer la voluntad de Dios, estamos construyendo algo que nunca se desvanecerá. Un ejemplo práctico de cómo este principio se aplica en la vida real se encuentra en la historia del joven rico. En Marcos 10, este hombre se acercó a Jesús con la intención de heredar la vida eterna. Sin embargo, cuando Jesús le pidió que vendiera todo lo que tenía y lo siguiera, el joven se fue triste porque su corazón estaba atado a sus posesiones. Este encuentro revela que no se trata de lo que poseemos, sino de lo que estamos dispuestos a rendir por amor a Dios. Jesús no busca despojarnos, sino liberarnos de lo que nos impide experimentar su plenitud. En contraste, vemos la historia de Zaqueo, un recaudador de impuestos que después de encontrarse con Jesús, tomó la decisión radical de devolver todo lo que había robado y dar la mitad de sus bienes a los pobres. En Lucas 19:9, Jesús declaró: hoy ha venido la salvación a esta casa. La transformación de Zaqueo no fue solo un cambio externo, sino un reflejo de un corazón que había sido liberado del amor al mundo y lleno del amor de Dios. Su ejemplo nos muestra que rendir nuestro corazón a Dios trae una alegría y una libertad que el mundo nunca puede ofrecer. En nuestra vida diaria, el amor al mundo puede ser sutil y difícil de identificar. Puede manifestarse en la manera en que buscamos validación, en nuestra obsesión por acumular logros o en nuestro deseo constante de más. Pero Dios nos llama a algo más grande, algo más profundo. En Mateo 6:19-21, Jesús nos exhorta a no acumular tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, sino a acumular tesoros en el cielo. Este llamado no es un rechazo a las bendiciones materiales, sino una invitación a vivir con una perspectiva eterna. La clave para vivir de esta manera es mantener una comunión constante con Dios a través de la oración, la palabra y la guía del Espíritu Santo. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Esta transformación comienza cuando decidimos poner a Dios en el centro de nuestras vidas y permitir que su verdad moldee nuestra perspectiva. Cuando rendimos nuestro corazón a Dios y soltamos lo que el mundo ofrece, descubrimos una vida llena de propósito, paz y satisfacción. Al final, no se trata de lo que renunciamos, sino de lo que ganamos, una relación más profunda con nuestro Creador y una vida que refleja su amor y su gloria. El llamado de Dios a no amar al mundo es más que una advertencia, es un acto de amor que nos invita a algo mucho más grande y eterno. A menudo, las cosas del mundo parecen atractivas porque prometen satisfacción, seguridad y placer. Sin embargo, estas promesas están vacías y cuando las perseguimos, nos alejamos del verdadero propósito para el cual fuimos creados. En Mateo 16:26, Jesús plantea una pregunta que resuena con fuerza. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
Estas palabras no solo son un recordatorio de la futilidad de las riquezas terrenales, sino también un llamado a valorar lo eterno por encima de lo temporal. El amor al mundo no se manifiesta únicamente en grandes decisiones o actos evidentes, sino en los pequeños compromisos diarios que hacemos con lo pasajero. Estos compromisos, aunque aparentemente inofensivos, pueden endurecer nuestro corazón y alejarnos gradualmente de Dios. Es como la historia de Sansón, cuya fuerza dependía de su consagración a Dios. Aunque fue apartado desde el nacimiento, Sansón comenzó a comprometerse con cosas que no eran parte del propósito de Dios para su vida. En Jueces 16 lo vemos rendirse poco a poco a los placeres y engaños del mundo, hasta que finalmente pierde la fuerza que Dios le había dado. Este relato nos recuerda que el amor al mundo no solo nos debilita, sino que también nos roba la capacidad de cumplir con el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. Dios no nos llama a abandonar el mundo físico en el que vivimos, sino a no permitir que nuestro corazón se aferre a él. Vivimos en un mundo que constantemente intenta conformarnos a sus valores y prioridades, pero la palabra nos anima a vivir de manera diferente. En Juan 17, 15, 16, Jesús ora al Padre por sus discípulos diciendo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esta oración revela que aunque estamos en el mundo, no pertenecemos a él. Nuestro verdadero hogar está en el cielo y nuestras vidas deben reflejar esa realidad. Uno de los mayores peligros de amar al mundo es que nos hace olvidar quiénes somos en Cristo. El enemigo intenta constantemente redefinir nuestra identidad basándola en lo que poseemos, hacemos o en cómo somos percibidos por los demás. Sin embargo, la palabra nos recuerda que nuestra identidad no está en lo que el mundo dice de nosotros, sino en lo que Dios declara sobre nuestra vida. En 1 Pedro 2:9 se nos describe como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo no solo nos recuerda quiénes somos, sino también el propósito para el cual hemos sido llamados. A lo largo de las Escrituras vemos cómo el amor al mundo puede llevar a personas a perder el enfoque en Dios y en su plan. La historia de Judas Iscariote es un ejemplo trágico de esto. Aunque estuvo cerca de Jesús y fue testigo de su poder y amor, Judas permitió que su corazón se aferrara al dinero. En Mateo 26, 14, 16, lo vemos entregar a Jesús por 30 piezas de plata, un acto que no solo traicionó a su maestro, sino que también reveló dónde estaba realmente su lealtad. Judas es un recordatorio de que el amor al mundo no solo nos aleja de Dios, sino que también nos lleva a decisiones que destruyen nuestra alma. En contraste, vemos ejemplos de personas que eligieron no amar al mundo, sino seguir a Dios, incluso cuando esto implicaba sacrificios. Uno de estos ejemplos es Moisés. En Hebreos 11, 24, 26 se nos dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés entendió que las riquezas y placeres de Egipto no podían compararse con la gloria eterna de obedecer a Dios. Su ejemplo nos desafía a evaluar nuestras propias decisiones y a preguntarnos si estamos invirtiendo en lo temporal o en lo eterno. El Espíritu Santo juega un papel central en ayudarnos a no amar al mundo. Él nos guía, nos fortalece y nos convence cuando nuestro corazón comienza a desviarse. En Gálatas 5, 22, 23 se nos describe el fruto del Espíritu, que incluye amor, gozo, paz y dominio propio. Estas cualidades no solo nos capacitan para resistir las tentaciones del mundo, sino que también transforman nuestro corazón para amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Él aborrece. Cuando caminamos en el Espíritu,
comenzamos a ver el mundo desde la perspectiva de Dios y a priorizar lo que realmente importa. La oración también es una herramienta poderosa en esta lucha. A través de la oración, no solo presentamos nuestras luchas y tentaciones a Dios, sino que también nos alineamos con su voluntad. En Mateo 6, 9, 10, Jesús nos enseña a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta oración no solo es un acto de rendición, sino también un recordatorio de que nuestro enfoque debe estar en el reino de Dios y no en las cosas del mundo. En nuestra vida diaria, aprender a no amar al mundo implica tomar decisiones prácticas que reflejen nuestra fe. Puede significar elegir pasar tiempo con Dios en lugar de buscar entretenimiento vacío, priorizar relaciones que nos edifiquen espiritualmente o renunciar a cosas que, aunque no sean malas en sí mismas, compiten con nuestra devoción a Dios. Cada decisión que tomamos nos acerca más a Dios o nos aleja de Él. En Josué 24:15, el líder del pueblo de Israel declara: Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este llamado a elegir sigue siendo relevante hoy y nos desafía a tomar una postura clara en nuestra relación con Dios. No amar al mundo no significa vivir en aislamiento o ascetismo, sino vivir con un corazón libre de apegos que compitan con nuestra devoción a Dios. Cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia, como se nos enseña en Mateo 6:33, todo lo demás se alinea según su propósito. Al rendir nuestro corazón completamente a Él, encontramos una paz y una plenitud que el mundo nunca puede ofrecer. En última instancia, no se trata de lo que dejamos atrás, sino de lo que ganamos. Una relación más profunda con nuestro Creador y una vida que glorifica su nombre. El mandato de no amar al mundo nos lleva a una reflexión profunda sobre qué o quién ocupa el primer lugar en nuestro corazón. En nuestra humanidad es fácil dejarnos cautivar por lo que vemos y percibimos como valioso en lo inmediato. Sin embargo, Dios nos llama a vivir con una perspectiva que trascienda lo visible, enfocándonos en lo que tiene valor eterno. En 2 Corintios 4:18, Pablo nos exhorta: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este versículo no solo nos recuerda que las cosas del mundo son pasajeras, sino que también nos invita a fijar nuestra mirada en lo que perdura más allá de esta vida. El mundo nos ofrece placeres momentáneos que prometen felicidad, pero siempre dejan un vacío. El rey Salomón, quien experimentó una abundancia de riquezas, poder y sabiduría, escribió en Eclesiastés 2, 10, 11: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Aunque Salomón tuvo todo lo que el mundo podía ofrecer, llegó a la conclusión de que nada de eso podía satisfacer el anhelo más profundo del alma humana: estar en comunión con Dios. Su experiencia nos enseña que no hay nada en el mundo que pueda igualar el gozo de vivir en obediencia y dependencia de nuestro Creador. El peligro del amor al mundo no solo está en las posesiones materiales, sino también en cómo el mundo redefine nuestras prioridades y valores. Cuando permitimos que el mundo dicte nuestra identidad, nuestra felicidad y nuestro propósito, terminamos alejándonos de Dios. En Lucas 12, 16, 21, Jesús cuenta la parábola del rico insensato, quien acumuló gran riqueza y dijo para sí: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le respondió: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Este relato no solo subraya la fugacidad de las riquezas terrenales, sino también la importancia de vivir con una perspectiva eterna, invirtiendo en lo que realmente tiene valor. El mundo busca distraernos con lo temporal,
pero Dios nos llama a mantener nuestro enfoque en Él. En Hebreos 12:1-2 se nos anima a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta imagen de una carrera no solo refleja el esfuerzo y la disciplina necesarios para vivir una vida que glorifique a Dios, sino también la necesidad de fijar nuestra mirada en el premio eterno, en lugar de distraernos con las cosas pasajeras que el mundo ofrece. La historia de los hijos de Israel en el desierto es un recordatorio de cómo el amor al mundo puede alejarnos de las bendiciones de Dios. A pesar de haber sido liberados milagrosamente de la esclavitud en Egipto, los israelitas anhelaron regresar a lo que conocían, incluso si eso significaba volver a la opresión. En Números 14:3-4 dijeron: ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Este deseo de regresar a lo conocido, aunque limitado y doloroso, revela cómo el mundo puede cautivar nuestro corazón al ofrecernos una falsa sensación de seguridad. Pero Dios nos llama a confiar en su provisión y a avanzar hacia sus promesas, dejando atrás lo que no puede darnos vida. En contraste con este ejemplo, vemos la vida de Abraham, quien al ser llamado por Dios, dejó todo lo que conocía para seguir un propósito eterno. En Hebreos 11:8-10 se nos dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La fe de Abraham no solo lo llevó a renunciar a lo que el mundo ofrecía, sino también a vivir como extranjero, sabiendo que su verdadera herencia estaba en el cielo. Su ejemplo nos inspira a vivir con una perspectiva similar, priorizando lo eterno sobre lo temporal. El amor al mundo también puede manifestarse en la búsqueda de la aprobación de los demás. En Juan 12:43 se describe a algunos líderes religiosos que creyeron en Jesús, pero no confesaron su fe públicamente porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Este amor por la aprobación humana puede convertirse en un obstáculo para nuestra relación con Dios, llevándonos a comprometer nuestros valores y nuestra fe. Sin embargo, en Gálatas 1:10, Pablo declara: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta declaración nos desafía a evaluar nuestras motivaciones y a decidir a quién buscamos agradar con nuestra vida. Dios nos da las herramientas necesarias para resistir las tentaciones del mundo y vivir en libertad. La oración, la palabra y la comunión con el Espíritu Santo son esenciales en este proceso. En Romanos 8:5-6 Pablo escribe: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Este pasaje no solo nos muestra la importancia de caminar en el Espíritu, sino también los frutos de hacerlo. Una vida llena de paz y propósito, en lugar de una vida vacía y controlada por lo terrenal. Cuando decidimos amar a Dios más que al mundo, experimentamos una transformación que afecta cada área de nuestra vida. En 2 Corintios 5:17 se nos promete: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este cambio no es solo externo, sino interno, comenzando con nuestro corazón y manifestándose en nuestras acciones, nuestras prioridades y nuestras relaciones. Al rendirnos a Dios, descubrimos que su amor y su propósito son infinitamente mejores que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. El llamado a no amar al mundo no es una renuncia a la vida, sino una invitación a experimentar la vida en abundancia que Jesús promete en Juan 10:10. Esta vida no está definida por lo que poseemos o logramos,
sino por nuestra relación con Dios y nuestra obediencia a su propósito. Al dejar atrás el amor por lo temporal y abrazar lo eterno, encontramos una alegría, una paz y una satisfacción que el mundo nunca podrá igualar. El llamado de Dios a no amar al mundo es una invitación a una vida de verdadera libertad y plenitud. Es un recordatorio constante de que hemos sido creados para algo más grande, más profundo y más eterno que lo que el mundo puede ofrecernos. Este llamado no busca privarnos de lo bueno, sino dirigirnos hacia lo que realmente puede satisfacer el alma humana, una relación íntima y transformadora con nuestro Creador. En 1 Juan 2:17 se nos da una perspectiva clara. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta promesa nos asegura que vivir conforme a la voluntad de Dios es invertir en lo eterno, en aquello que nunca se desvanecerá. El amor por el mundo no solo nos distrae, sino que también compite directamente con nuestra devoción a Dios. Jesús lo dejó claro en Mateo 22:37 cuando dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este amor no admite rivales. Dios no comparte su lugar con las cosas pasajeras de este mundo, porque sabe que nuestra entrega parcial o dividida nos impide experimentar plenamente su propósito. Cuando permitimos que el mundo tome el lugar que solo le pertenece a Dios, nos encontramos atrapados en un ciclo de insatisfacción, siempre buscando pero nunca encontrando. A lo largo de las Escrituras, vemos ejemplos de cómo el amor al mundo puede desviar incluso a aquellos que han experimentado el poder y la presencia de Dios. El rey Saúl es un ejemplo de esto. Elegido por Dios para liderar a su pueblo, Saúl comenzó su reinado con humildad, pero a medida que se dejó seducir por el poder, la aprobación de los hombres y sus propios deseos, se desvió del camino que Dios había trazado para él. En 1 Samuel 15, cuando Saúl desobedeció a Dios al conservar el botín de guerra, Samuel lo confrontó diciendo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. 1 Samuel 15:22. Esta historia no solo destaca la importancia de la obediencia, sino también cómo el amor por las cosas del mundo puede llevarnos a comprometer nuestra relación con Dios. En contraste, vemos ejemplos de hombres y mujeres que eligieron no amar al mundo, sino seguir a Dios con todo su ser. La vida de Daniel es un testimonio de esto. A pesar de estar en Babilonia, un lugar lleno de riquezas, placeres y oportunidades para comprometerse, Daniel decidió mantenerse fiel a Dios. En Daniel 1:8 se nos dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Esta decisión de vivir apartado para Dios, incluso en un entorno hostil, no solo marcó su vida, sino que también impactó a aquellos que lo rodeaban, incluyendo a los reyes bajo los cuales sirvió. La historia de Daniel nos enseña que aunque el mundo intente conformarnos a su molde, es posible vivir con integridad y devoción a Dios. El mundo no solo busca distraernos con lo material, sino también redefinir nuestros valores, haciéndonos creer que lo importante es acumular, competir y buscar reconocimiento. Sin embargo, Jesús nos llama a una forma de vida completamente diferente, basada en el servicio, la humildad y la entrega. En Marcos 8:36-37, Jesús pregunta: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Estas palabras nos recuerdan que no hay éxito, riqueza ni logro terrenal que valga más que nuestra comunión con Dios y la salvación de nuestra alma. El Espíritu Santo es nuestro mayor aliado en esta lucha contra el amor al mundo. Él no solo nos guía hacia la verdad, sino que también nos capacita para vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. En Juan 16:13 Jesús promete: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad.
Este guiar no es solo un acompañamiento, sino un empoderamiento que nos permite discernir entre lo eterno y lo temporal, entre lo que glorifica a Dios y lo que nos aleja de Él. Al caminar en el Espíritu, nuestras prioridades cambian y nuestro amor por Dios se fortalece. El proceso de soltar el amor al mundo no es instantáneo, pero cada decisión que tomamos nos acerca más a la libertad que Dios desea para nosotros. En Romanos 12:2 se nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Esta transformación comienza cuando elegimos llenar nuestra mente con la palabra de Dios, reemplazando las mentiras del mundo con su verdad. Cada versículo que memorizamos, cada promesa que declaramos y cada principio que aplicamos nos equipa para resistir las tentaciones del mundo y caminar en la victoria que Cristo ya ganó para nosotros. La oración también es una herramienta esencial en este proceso. A través de la oración, no solo presentamos nuestras luchas a Dios, sino que también recibimos su dirección, su paz y su fortaleza. En Filipenses 4:6-7 se nos anima: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz, que solo Dios puede dar, actúa como un escudo que nos protege de las preocupaciones y ansiedades que el mundo intenta imponernos. En última instancia, no amar al mundo es un acto de fe y obediencia que requiere rendirnos completamente a Dios. Cuando elegimos soltar lo temporal y abrazar lo eterno, encontramos una satisfacción que el mundo nunca puede ofrecer. Jesús prometió en Juan 10:10: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta vida abundante no está definida por las posesiones materiales ni por los logros terrenales, sino por una relación transformadora con nuestro Creador. El llamado a no amar al mundo no es una carga, sino una liberación. Al vivir con un corazón completamente entregado a Dios, descubrimos el gozo, la paz y el propósito que solo Él puede dar. Y mientras caminamos en obediencia, nos convertimos en luces que reflejan su amor y su gloria a un mundo que tanto lo necesita. Al final, no se trata de lo que dejamos atrás, sino de lo que ganamos: una vida que glorifica a Dios y una eternidad asegurada en su presencia. La conclusión sobre el llamado de Dios a no amar al mundo no es simplemente un cierre, sino una invitación a tomar una decisión radical y transformadora. Este mensaje nos desafía a evaluar nuestro corazón y nuestras prioridades a la luz de la eternidad. En un mundo que constantemente nos llama a aferrarnos a lo pasajero, Dios nos invita a soltar lo temporal para abrazar lo eterno. Sus palabras: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, 1 Juan 2:15, no son una advertencia vacía, sino un camino hacia la verdadera libertad. Amar al mundo es, en esencia, sustituir a Dios por lo que nunca puede satisfacer. Es permitir que nuestras vidas sean moldeadas por valores y prioridades que se desvanecerán, en lugar de ser dirigidas por la verdad eterna de su palabra. Jesús nos recuerda en Mateo 6:21: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este versículo no solo revela la conexión entre nuestros deseos y nuestra devoción, sino que también nos llama a reorientar nuestro corazón hacia el único tesoro que nunca se desvanecerá: Dios mismo. A lo largo de las Escrituras vemos cómo el amor al mundo ha sido la causa de grandes caídas. Desde el Edén, cuando Eva fue seducida por lo que era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, Génesis 3:6, hasta las advertencias de Pablo sobre Demas, quien amó este mundo y abandonó su llamado, 2 Timoteo 4:10.
Estas historias no solo revelan la naturaleza engañosa del amor al mundo, sino también las profundas consecuencias de apartar nuestro corazón de Dios. Sin embargo, junto a estas advertencias, las Escrituras también nos muestran ejemplos de quienes eligieron lo eterno sobre lo temporal. La fe de Abraham, la integridad de José y la devoción de María, la madre de Jesús, nos inspiran a buscar primero el reino de Dios y su justicia. El amor al mundo no solo nos distrae de lo eterno, sino que también nos ata a cargas que nunca fuimos diseñados para llevar. Jesús nos invita a encontrar descanso y libertad en Él cuando dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Este descanso no se encuentra en lo que poseemos, logramos o acumulamos, sino en rendir nuestras vidas completamente a Él. En un mundo que constantemente exige más de nosotros, Jesús nos ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Una paz que solo podemos experimentar cuando nuestro corazón está completamente entregado a su voluntad. A lo largo de este mensaje, hemos explorado cómo el amor al mundo intenta capturar nuestro corazón a través de las riquezas, el placer, la aprobación y el poder. Sin embargo, también hemos visto cómo Dios nos equipa con todo lo necesario para resistir estas tentaciones. Su palabra es nuestra guía, su Espíritu Santo es nuestro capacitador y su iglesia es nuestra comunidad de apoyo. En Efesios 6, 10, 11, Pablo nos anima: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Este llamado no es una invitación a luchar solos, sino una promesa de que Dios pelea nuestras batallas y nos sostiene en nuestras debilidades. La transformación comienza cuando decidimos alinear nuestras vidas con los valores del reino de Dios. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación no es un cambio superficial, sino una transformación profunda que comienza en nuestro corazón y se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida. Al permitir que Dios renueve nuestra mente, somos capaces de discernir su voluntad y vivir una vida que glorifique su nombre. El ejemplo de Jesús es nuestra mayor inspiración. Durante su tiempo en la tierra, enfrentó todas las tentaciones que el mundo tenía para ofrecer, pero nunca cedió. En el desierto, Satanás intentó seducirlo con el poder, la gloria y los placeres de este mundo, pero Jesús respondió con la palabra de Dios: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Su vida nos muestra que es posible vivir en este mundo sin pertenecer a Él, y su victoria sobre el pecado y la muerte nos da el poder para hacer lo mismo. El llamado a no amar al mundo no significa renunciar a toda alegría o belleza en la vida, sino poner a Dios en el centro de todo. Es disfrutar de su creación sin permitir que nos consuma. Es usar las bendiciones materiales para su gloria en lugar de convertirlas en ídolos. Es vivir como ciudadanos del cielo, recordando que nuestro tiempo en esta tierra es temporal y que nuestra verdadera recompensa está con Él. Cuando elegimos no amar al mundo, estamos declarando que Dios es suficiente. Estamos diciendo que su amor, su gracia y su presencia son más valiosos que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. En Filipenses 3, 7, 8, Pablo lo expresa de esta manera: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Este es el llamado final: valorar a Cristo por encima de todo, porque en Él encontramos todo lo que realmente necesitamos. Este mensaje no es solo una enseñanza, sino un desafío a vivir de manera diferente.
A medida que avanzamos en nuestra jornada espiritual, cada decisión que tomamos nos acerca más a Dios o al mundo. Cada acto de obediencia, cada momento de oración y cada paso de fe nos libera de las cadenas de lo temporal y nos acerca al propósito eterno para el cual fuimos creados. Al finalizar, recuerda que este llamado a no amar al mundo es una invitación a una vida de plenitud, libertad y propósito. Dios no nos pide que soltemos lo que el mundo ofrece porque quiera privarnos, sino porque desea darnos algo infinitamente mejor: su presencia, su paz y su promesa de vida eterna. Hoy es el momento de elegir. ¿Dónde estará tu corazón? Que esta decisión sea la que marque el inicio de una vida completamente entregada a Él, reflejando su gloria y su amor a un mundo que tanto lo necesita.